Pues muy buenas tardes, queridos oyentes, queridos seguidores de la Pica en Flandes. Bienvenidos a esta su cita semanal en Informa Radio, el programa ya con muchos años de bagaje radiofónico, esta referencia, la voz del mundo cívico-militar que emite y agradecemos a esta magnífica cadena, joven cadena, Informa Radio, que años tras años sigue confiando en nosotros para, de alguna manera, abordar en esta horita que tenemos semanal cuestiones que son de gran interés para el mundo cívico-militar. El mundo y también España está en una situación cada vez, como vemos, más estresante, vamos a decirlo así, y entendemos que es muy importante que exista esta voz. Por lo tanto, animamos siempre a nuestros oyentes a que informen a sus círculos de amigos, de amistades, de la existencia de este programa para que se incorporen a la hueste de la Pica en Flandes al objeto de que puedan escuchar estas voces absolutamente acreditadas, voces de prestigio, estudiosos, militares, que han dado su vida en activo por España y que de alguna manera tenemos este encuentro semanal. También, como siempre he explicado al principio del programa, pueden seguir los programas tanto en la APP de Informa Radio, por si quieren escuchar programas anteriores, y también tienen a su disposición mi canal en abierto, canal YouTube, Guillermo Rocafort, donde también cuelgo, digamos, los programas, digamos, ya con imagen. El vídeo en Informa Radio nos pueden escuchar y en mi canal, Guillermo Rocafort, pueden, digamos, vernos. Y ahí además tienen todos los programas desde hace ya bastantes años. Bueno, tenemos hoy una mesa de gala, además tenemos hasta una reciente incorporación que se une a este magnífico equipo de debate. Entonces, bueno, antes de nada voy a presentar a los miembros ya consolidados. Está con nosotros nuestro general y editor, queridísimo general, don Salvador Fontella. Muy buenas tardes, mi general. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, mi general. Está con nosotros también nuestro historiador de cabecera, don Fernando Platón. Muy buenas tardes, don Fernando. Buenas tardes, igualmente. Muy bien, y damos la bienvenida por primera vez a este nuestro programa, una reciente incorporación interesantísima porque tiene, digamos, amplios conocimientos de la historia militar en general, no solamente España. Su nombre es Eugenio Dobrine, un gran experto en temática militar y para nosotros es un orgullo que esté con nosotros en este programa y le voy a ceder, antes de entrar en cuestiones de debate, la palabra a Eugenio para que se presente, para que explique a la audiencia la Pica en Flandes de una forma somera los conocimientos, sus áreas de especialización, que sin duda, ya lo adelanto, van a complementar mucho los puntos de vista de la Pica en Flandes. Muchas gracias, Eugenio, por incorporarte a esta hueste radiofónica y te cedo muy gustoso la palabra para que hagas una breve presentación. Por favor, Eugenio. Pues muchísimas gracias, Guillermo, y gracias al general Fontela, que ha sido el manidor de todo este asunto. Bueno, simplemente, bueno, soy hispano-ruso o ruso-hispano. Mi padre es ruso, mi madre española. Bueno, abogado jubilado, oficial de la Marina francesa, porque, bueno, pues nací en Francia, hice mi servicio militar y luego estuve en la reserva operativa de la Marina francesa durante muchos años. Bueno, formo parte de la llamada emigración rusa y bueno, pues también gran am- no, bueno, amante de la historia y en particular de la historia militar, ¿no? Y bueno, pues fundamentalmente todo lo que tiene que ver todo lo que está relacionado con la historia de Rusia y de las Fuerzas Armadas rusas, ¿no? Y bueno, simplemente no creo que haya más que decir sobre... Has exagerado demasiado sobre mi persona. Yo Gracias, creo que Guillermo. no, yo creo que no, Eugenio, yo creo que vas a aportar un punto de vista
por tu doble nacionalidad muy interesante, tu conocimiento de la historia de Rusia, de la historia de las Fuerzas Armadas rusas, de luego serán muy apreciadas por nuestra audiencia y efectivamente formas parte de esa diáspora que después de la revolución o por culpa de la revolución bolchevique, como cientos de miles o millones de rusos tuvieron que salir de su país y algunos recalaron en España, otros en Francia, y luego pues han de alguna manera recuperado esos vínculos familiares e históricos. Eso es muy interesante. Las diásporas, en este caso la diáspora rusa. Pues de verdad, gracias Eugenio por el esfuerzo en compartir con nosotros este ratito y de verdad que escucharemos con mucha atención tus reflexiones. Bueno, entonces, entramos ya en materia. Vamos a abordar en esta primera parte un asunto verdaderamente interesante que ya adelantó nuestro historiador don Fernando Platón, como son ese encuentro bélico, ese litigio por la vía de las armas que hubo entre los samuráis y los tercios españoles, algo verdaderamente desconocido, pero que realmente que sucedió. Y eso es una cosa que tenemos que conocer, ¿no? Pero antes de entrar en esa materia, como la actualidad manda y como estamos, esta semana yo creo que sorprendido muchos todos, nos hemos sorprendido con la noticia desvelada con OK Diario, en el sentido de que el abuelo materno de nuestro presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, pues tuvo un papel en la Guerra Civil Española que conviene ser destacado porque no es un papel único, hubo muchas personas como él. En su caso, parece ser que siendo menor de edad se incorpora al ejército de la República. En la zona de Valencia él parece ser originario de Lorca. Remitimos, por supuesto, a la fuente original informativa que es OK Diario, que tiene artículos muy buenos a este respecto, una verdadera investigación historiográfica, que es la que de alguna forma nos va a poner al presidente del gobierno enfrente de su espejo familiar. Eso es muy importante. Entonces, este joven menor, pues deserta el ejército republicano en el año 38 y al final acaba en Talavera de la Reina, donde se constituyeron infinidad de banderas de la Legión. Ahí, por lo visto, estaba la academia legionaria de formación de los nuevos legionarios y estuvo vinculado a la 15ª bandera, creo que es así, que creo que tenía por nombre Aragón. Bueno, él, por lo que he visto en los documentos que son oficiales, o sea, esto ya es indiscutible, él firmó un vínculo de una permanencia, vamos a decir, de 3 años, aunque realmente parece que solamente estuvo 1 año y 1 mes, probablemente hasta que acabara la guerra. Sería licenciado con esa finalidad. Pero, digamos, aquí nos encontramos con un hecho que marca la historia de España. O sea, ¿cómo es posible que su nieto pretenda ocultar esta realidad? Que lógicamente la sabría, porque todo el mundo sabe cuando ha tenido un pariente legionario, eso es algo muy comentado siempre en toda la familia, lo digo por experiencia propia. Y yo realmente pues me encuentro en ese sentido sorprendido y también pongo en valor a ese hombre, ¿no? Que con 16 años creo que estuvo en la batalla, parece ser, la batalla de Teruel, formaba parte de una unidad de carros y luego formó parte de la infantería y parece ser que tuvo varias condecoraciones, varios méritos, creo que 2 o 3 medallas al valor con distintivo rojo y otra incluso de una mención honorífica de mayor valor. Esa es la realidad de la historia de España, ¿eh? O sea, realmente no nos podemos hurtar de que muchos de nosotros, en nuestros antepasados, pues había de un sitio y de otro. Entonces, este presidente del gobierno que ha ido moviendo una historia maniquea, casi pura, por su estirpe familiar, al final nos encontramos que en esta semana que conmemoramos el medio siglo, la muerte del jefe del Estado, el generalísimo Franco, resulta que creo que se llama Mateo Sánchez Castejón Díaz, de profesión creo que era tendero, natural de Lorca, que murió en el año 73, relativamente joven, pues fue un soldado de Franco y también antes lo fue del Frente Popular, o sea, como tantos otros, ¿eh? Un hombre pues que le tocó vivir una experiencia absolutamente, vamos a decir, grave, no es una situación de normalidad y como el hombre tomó sus decisiones y luego acabó alistándose en la unidad de combate más aguerrida del ejército victorioso, ejército nacional, ¿no? Yo quería
poner esto sobre la mesa por si quieren hacer algún comentario, porque conviene, porque claro, en OK Diario lo han dicho, pero no va a salir ni en Radio Televisión Española, ni en las grandes cadenas generalistas, porque esto, al final, lo queramos o no, la mayoría del pueblo español no lo va a acabar sabiendo, porque tiene una propaganda Sánchez que lo barre todo, pero por lo menos en Informa Radio y en este programa lo vamos a decir. Así que mi general Fontela, si está amable, algún comentario al respecto. Dos breves apuntes. Una que el Sánchez todavía no se ha enterado que fue una lucha entre hermanos, que no fue una lucha contra el Imperio Mogol, ¿no? Fue una lucha de hermanos y que pasó ya hacía casi 100 años. ¿Eh? Y después, darle las gracias, pues gracias a él hemos resucitado la figura de Franco otra vez para que todos los españoles conozcan, las grandes virtudes que tuvo como político, como militar el generalísimo Franco. Nada más. Ahí queda dicho, como siempre, muy elocuente, breve, conciso en palabras, pero nuestro general siempre dando la diana. Es decir, es un soldado de Franco, el abuelo de nuestro presidente del gobierno. Yo no sé si habrá que aplicarle la ley de memoria democrática, abrir un expediente sancionador familiar o pedirle que retire los cuadros que tenga de su abuelo materno de casa o incluso la remoción de sus restos mortales, ¿no? El que está ahora mismo moviendo huesos de aquí para allá, pues a lo mejor, no sé, se tiene que aplicar esa medida. Yo espero que no, porque al final es un abuelo y su obligación es honrarle y respetarle, ¿no? Con sus aciertos y con sus defectos. Como había dicho nuestro general Fontella, nuestro editor, es una guerra entre hermanos que ya estaba superada y que este hombre, al final, se ve frente al espejo de su abuelo vestido de legionario, con 17 años. Decimoquinta bandera Aragón, luchando en los últimos meses de la guerra en los lugares de mayor peligro con distinción de guerra. ¿Sí, mi general? Pídele una foto de legionario. A Pues lo sí, mejor la tendrá en su efectivamente, casa. habría que pedir una foto de legionario porque nosotros en la hermandad hemos tenido de todas las ideologías, hemos tenido comunistas, hemos tenido fascistas, hemos tenido hasta demócratas, ¿eh? Y de todas las religiones y de todas las razas, y nunca hemos hecho disquisiciones. Así que, aunque no lo quiera su nieto, en la hermandad, vamos a decir, las hermandades legionarias o colectivo legionario, le abrazamos y le damos la bienvenida. Es para nosotros uno de nosotros. Como dicen los italianos, uno di noi. A ver, don Fernando, ¿quiere hacer algún comentario al respecto? Pues sí, también que viendo las noticias de OK Diario y lo que comenta del servicio del abuelo de Pedro Sánchez, pues resulta muy curioso porque cuando estuvo en el ejército republicano, realmente estuvo primeramente en una unidad de retaguardia, esa unidad de carros, lo que era una unidad de mantenimiento de carros en retaguardia. Y tras el desastre de la ofensiva de la Alfambra y la llegada al mar y la ruptura en dos del territorio republicano, cuando tuvieron que sacar tropas de donde pudieran, los llevaron a primera línea, pero lo que comenta es que era una unidad muy poco fiable, en la cual muchos se pasaron y realmente, digamos, tenían que vigilarla muy, muy de cerca y de dudoso valor combativo, como sucedió cuando hubo la ofensiva nacional. Pero sin embargo, curiosamente, cuando llega a terreno nacional, y la verdad es que no es ni ingresado en ningún campo, sino que simplemente eh, se le suelta rápidamente, o sea, que no se le consideraba alguien peligroso para para el bando nacional, lo que hace es alistarse en la unidad de choque de primera línea que era la Legión, que es un cambio completamente distinta. Es decir, todas esas medallas las ganó en el bando nacional. Las motivaciones, pues pueden ser ideológicas, siendo un chico joven, a lo mejor de una familia, puede ser hasta necesidad vital de apuntarse al ejército porque allí dan ingreso y dan de comer. Y desde luego en la Legión se pagaba más. Efectivamente, así es, don Fernando. Habría que decir que esta investigación parece que parte de Pedro Corral, este político del PP, pero gran historiador, riguroso, y además él escribe un libro precisamente porque hay una unidad
del ejército republicano que después de haber entrado victorioso en Teruel, se les negó el permiso que se les había prometido, se amotinaron y fueron asesinados, asesinados por el ejército del Frente Popular. De hecho, las familias promovieron las exhumaciones y al final descubrieron la realidad, que fueron ajusticiados, en el mal sentido de la palabra, fueron ejecutados, y esta es la investigación que hizo Pedro Corral de cómo, digamos, se les negó el premio que se les había prometido, se les quería enviar de Teruel a otro frente también muy duro como el de Teruel, y luego, bueno, esa reacción, vamos a decir, espontánea, y luego esa ejecución. También me gustaría acompañar a este análisis el hecho de que se abrió un procedimiento por deserción en el Tribunal Militar Republicano de Valencia en el año 38, a él y a sus veintitantos compañeros. O sea, realmente no fue una deserción individual, o sea, eso fue en bloque. Con lo cual, a la luz de la Ley de Memoria Democrática, yo, a título particular, que querría pedir, digamos, la reparación y la anulación de esa sentencia. Si finalmente la hubiera, como hacen ellos, que están pidiendo anulación de sentencias, pues aplícate, Pedro Sánchez, el cuento y anula ese procedimiento de deserción, porque a lo mejor lo que hizo su abuelo fue un acto que no puede ser catalogado como tal, porque al fin y al cabo fueron veintitantas personas. Habría que ver, efectivamente, en qué condiciones se produjo, qué se les había pedido y sobre todo qué horizonte bélico tenían esos menores, porque, y esta es otra cuestión, él cuando se alista en el ejército republicano es un menor de 16 años. Acordémonos la Quinta Biberón, que quería reclutar Negrín al final de la guerra para que murieran decenas de miles de niños por una causa que ya estaba perdida. Esos niños, entre ellos el abuelo Sánchez, tomó la decisión de pasarse. Y no solamente se pasó, sino, como bien ha dicho don Fernando, se alistó a la unidad de combate más dura que había en España en la Guerra Civil, que era la Legión Española, cuya tasa de mortalidad era mucho más elevada que la de cualquier otro cuerpo, especialmente en la oficialidad y suboficialidad, que iban al frente. Pero legionarios murieron a miles. Muy bien, don Eugenio, un comentario, por ejemplo, por favor, al respecto. Bueno, yo lo primero, la similitud entre España y Rusia, ¿no? Las dos naciones vivieron una guerra civil y una guerra civil muy cruenta, tanto en el caso de Rusia como en el caso de España. La ventaja en España es que, bueno, al final triunfó un bando bueno, pues que priorizaba pues, una serie de valores, de principios y fundamentalmente pues mantenía la fe, la espiritualidad de una nación tan extraordinaria como era España, ¿no? Y eso fue pues el hecho de admitir en su seno pues a personas de ideologías contrarias, intentando olvidar los enfrentamientos, mirando hacia el futuro, pues yo creo que fue el periodo más grandioso que ha tenido en los últimos años España. Es decir, el hecho de que se desarrollara la forma que se desarrolló bajo el régimen de Franco, pues yo creo que así fue un ejemplo para muchos. Bueno, simplemente una anécdota, y es que efectivamente en Talavera de la Reina era digamos, el enganche para alistarse en la Legión, y los pocos voluntarios rusos que vinieron a luchar en el bando nacional, pues todos pasaron por Talavera de la Reina antes de incorporarse, bueno, unos a la Legión y otros en los tercios de Requetés. Simplemente como cuestión anecdotaria, ¿no? Más. Muy interesante, porque efectivamente hubo rusos que lucharon en el ejército republicano, encuadrados dentro del ejército soviético, que también vinieron un puñado, digamos, de rusos de la diáspora que se incorporaron efectivamente en la Legión y en los grupos de regulares, perdón, de requetés de los carlistas, que encajaría un poco más con esa ideología tradicionalista, zarista,
religiosa. Eso es muy interesante y desde luego aquí lo vamos a poner en valor. Y tanto respeto merecen unos como otros. Aquí no vamos a hacer distinciones de los combatientes, siempre hay que luchar en noble lid y respetando las leyes de la guerra. Eso es importante, ¿eh? Y aquí siempre vamos a respetar a unos y otros. Y efectivamente, incluso en Talavera de la Reina se plantea, además con el centenario de la Legión, la posibilidad, lo estaba promoviendo la hermandad allí, de hacer un monumento a esos miles de legionarios, a esas banderas que se formaron en Talavera de la Reina. ¿Eh? Ese proyecto no sé cómo estará, convendría que fuera impulsado porque allí se alistaba la Legión decenas de miles de españoles y de extranjeros. Y eso es un hecho histórico militar que merece un reconocimiento en forma de estatua. Ojalá en España las cosas se apacigüen y ese legionario de Talavera de la Reina, esas banderas, al final tengan ese reconocimiento público, porque la historia de Talavera de la Reina va unida indivisiblemente a la historia de la Legión. Incluso hasta, no sé en qué momento me contaron que los altos que rodean Talavera estaban en manos del ejército republicano y eran batidos los campos de entrenamiento de la Legión por munición enemiga. Con lo cual tenías un campo de entrenamiento, digamos, con fuego real y encima fuego enemigo. Por lo tanto, la instrucción y la formación de esos legionarios era lo más real posible. De hecho, recuerdo una vez un capellán de la iglesia de Santiago, que está muy vinculada en la plaza de Santiago, cerca de la plaza de las Armales, de la hermandad de antiguos caballeros legionarios, no sé cómo se llama, el párroco, que se llama el padre Antonio, contaba efectivamente que él lo vivió. ¿Eh? A mí me lo contó cuando era secretario de la hermandad y cómo se tenían que refugiar del bombardeo de la artillería porque Talavera estaba al alcance de la artillería del Frente Popular. ¿Lo conoce eso mi general Fontella? Bueno, sí, 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 está perfecto lo que ha explicado. Magnífico. Muy bien, pues dicho lo cual, damos la bienvenida a esta realidad del mundo legionario, al abuelo materno de nuestro presidente del gobierno, y ahora vamos a entrar en el asunto sustancial de la primera parte que nos va a explicar don Fernando, que es, no hay ninguna prisa, don Fernando, si hace falta más tiempo en la segunda parte también lo ampliamos. Ese combate que hubo verdaderamente casi de película, ¿eh? Entre los samuráis y los soldados de los tercios de Flandes, verdaderamente un tema muy desconocido y también muy fascinante. Adelante, don Fernando. Pues sí, realmente es un combate extraño, porque bueno, pues prácticamente los samuráis pues se han hecho famosísimos en todo el mundo. Hay muchos libros, muchas películas sobre ellos, como guerreros famosos, y sin embargo son unos guerreros que prácticamente solo lucharon en Japón, salvo la invasión de Corea, de la cual acabaron yéndose derrotados y por la piratería que hubo en las costas del Pacífico y que no llegó a asentarse realmente de forma estable y fuerte. Por el contrario, los soldados de los tercios, aunque conocidos en España, apenas hay películas sobre ellos. Las que hay tratan de derrotas o dan una mala imagen. Sin embargo, fueron los ejércitos más temibles y siempre victoriosos durante siglo y medio, luchando contra los ejércitos más fuertes de la época, tanto franceses, alemanes, holandeses, ingleses, suizos, y conquistaron medio mundo. Lucharon en Europa, Italia y Portugal, América, Filipinas, puertos de la costa de África y defendieron eficazmente las nutridas posesiones de los austrias. Bueno, ¿qué pasaría en un enfrentamiento entre ellos? ¿Cuál habría sido el resultado de la lucha? Bueno, lo podemos dejar a la imaginación, pensando en los modos de lucha, imaginación en combate, luchando a orillas del Tajo, tal y como hay documentales que recrean el combate de guerreros famosos de la antigüedad. Pero sin embargo aquí podemos recurrir a la historia, porque hubo un combate que en el siglo XVI enfrentó a soldados españoles contra guerreros japoneses, el cual tuvo lugar en Cagayán, en Filipinas, que es un territorio al norte de la isla de Luzón,
esa gran bahía que se abre al norte de la isla, en el extremo más al norte de Filipinas, y además tuvo lugar a orillas del Tajo, porque es la denominación que en el siglo XVI se le daba al actual Río Grande de Cagayán. Bueno, hagamos un poco de historia. La primera visita de los europeos a Filipinas se produjo con la expedición de Magallanes, que precisamente perdió la vida en una batalla contra los nativos. Posteriormente hubo varias visitas que se encontraron con el problema de la difícil vuelta a América, por los vientos y corrientes contrarias que encontraban. Pese a todo, el primer establecimiento permanente e inicio de la conquista se produjo con la expedición de Miguel López de Legazpi en febrero de 1565. Y poco después, Andrés de Urdaneta, navegante y religioso agustino, de la misma orden que nuestro actual Papa, descubrió la ruta del tornaviaje desde Filipinas, para lo cual lo que hacían era desviarse hacia el norte. Allí se encontraban con la corriente del Curosivo, ruta que servía de base para las comunicaciones entre Filipinas y México y que fue seguida por el famoso Galeón de Manila. Barcos que traían a América y posteriormente a España los ricos productos de China, pues nada más establecerse las primeras bases en las Islas Filipinas, se estableció un rico comercio con China por parte de juncos y sampanes chinos que navegaban desde las provincias de Fujian y Guangdong al sur de China, Guangdong más conocido por el castellano por el nombre de Cantón, y que traían seda, porcelana y otras manufacturas chinas, a cambio de la plata americana, el famoso real de A8. Pues pocos eran los productos que podíamos ofrecerles de su interés. Esta situación es muy parecida a la actual, en la cual China nos inunda de productos y pocos son los que podemos ofrecerles, por lo cual se produce un saldo monetario a favor de China que se paga normalmente en dólares. Y ya por curiosidad, ¿cuál es el origen del símbolo del dólar? La S atravesada por una barra vertical. Y es que el dólar se creó a imagen de la moneda más valorada en circulación, que era el Spanish Peso, nombre que se le daba al real de A8, que se simplificó en la abreviatura PS. La P acabó como una mera barra vertical, es decir, ya hace más de 450 años el comercio a China era como el actual. Aunque curiosamente hubo un tiempo que no fue así. En el siglo XIX Gran Bretaña buscaba comerciar con China, pero no tenía la riqueza de la España imperial y padeció una gran escasez de plata y oro, sin que pudiera ofrecer a China productos que le interesaban a cambio de sus sedas y porcelanas. ¿Cómo lo resolvieron los ingleses? Declararon la guerra a China y obligaron a aceptar el comercio de opio, convirtiéndose así en el primer estado narcotraficante. Es otra más de las diferencias entre el imperio español y el inglés, de la cual podemos enorgullecernos. Pero volvamos a nuestra historia. Los piratas japoneses, conocidos por el nombre de wako, atacaban desde el siglo XIV hasta finales del XVI las costas y barcos comerciales desde Corea hasta el sur de China. Dirigidos normalmente por japoneses, aunque incluían también chinos, eran enemigos terribles y la lucha contra ellos requirió importantes esfuerzos a China, Corea y Japón. En 1582, Gonzalo Ronquillo de Peñalosa, el gobernador de Filipinas, notificaba que una flota de 30 barcos corsarios de Japón, comandados por un pirata de nombre Taifuza, castellanización del nombre original japonés, habían atacado pueblos costeros de la provincia de Cagayán y habían establecido una base en sus costas. Ante la amenaza que suponía el comercio y ocupación española de las islas,
pues dicha bahía era un paso natural para la invasión de Luzón, con puertos adecuados abiertos al océano y cercanos a las costas chinas. Por tanto, se envió una expedición y zarpó de Manila al mando de una galera el capitán Juan Pablo de Carrión, natural de Carrión de los Condes, Palencia, que a la sazón contaba con 60 años de edad, a la cual se unieron 6 naves más pequeñas hasta engrosar un total de 100 hombres de armas entre españoles y filipinos. Tras rodear el cabo Bojeador en el extremo norte de la isla de Luzón, se toparon con un buque pirata japonés, disparando contra él los cañones de la galera al alcanzar distancia de tiro, lo que destruyó el palo mayor. El buque japonés se lanzó contra la galera española y fue abordado por unos 200 hombres, el buque español armado con picas, katanas y armas de fuego. Pero tras un arduo combate, los soldados españoles lograron rechazar el asalto y con la ayuda de otros barcos de la flotilla se produjo una matanza de piratas de la que solo quedaron vivos 18. Los japoneses habían construido un fortín en la desembocadura del Tajo, el cual en aquella zona tiene más de 5 kilómetros de ancho. Los españoles consiguieron burlar a la flota pirata, subir 2 leguas por el río, unos 11 kilómetros, donde se atrincheraron esperando el ataque japonés. Los piratas llegaron con 18 sampanes que llevaban entre 600 y 1000 hombres, procediendo a efectuar un ataque nocturno a las posiciones españolas que solo contaban con 60 soldados, que lograron rechazar el ataque gracias a las armas de fuego, piezas de artillería y a las picas. Estas, inteligentemente, habían sido cubiertas de sebo, para evitar que una vez trabados en combate, los japoneses se agarraran a ellas para intentar alcanzar a los soldados españoles con sus katanas. Al final, los japoneses se retiraron, dejando el campo lleno de muertos y heridos de las numerosas bajas producidas en el enfrentamiento, y Taifusa se retira para no volver nunca más a Filipinas. Juan Pablo de Carrión fundó en el lugar de combate la ciudad de Nueva Segovia, hoy llamada Lallo, que es la capital de la provincia. La actividad de los piratas quedó reducida a ataques esporádicos a las costas occidentales de Luzón y a los barcos mercantes, hasta que a comienzos del siglo XVI el shogunado Tokugawa acabó con los piratas destruyendo sus bases en Japón. Y esta es la historia del combate. Y bueno, ya si os parece en la segunda parte, pues lo comentamos. Perfecto, muy interesante. Estamos fuera de tiempo, así que seguimos en la segunda parte con este magnífico tema.